Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti a todo el cultivando. Gracias, igualmente gusto saludarte. El balance de la situación, Estados Unidos, México, la inflación, aumento en las tasas de interés, incentivos fiscales a los combustibles, nos tienen hoy en una situación que, ¿qué lectura le darías tú a lo que estamos pasando precisamente en estos momentos en México? Y pues bueno, ya llevamos efectivamente estamos en un proceso económico que ha sido complicado desde hace varios meses, desde el surgimiento de la pandemia relacionada con el COVID-19. La economía mexicana entró en una trayectoria de crecimiento negativa y en la recuperación ha sido muy lenta y muy frágil, y eso pues se ha extendido por varios meses. Sí, estamos ahí con algunos problemas en la comunicación con Víctor. Tenemos ahí un audio duplicado, pero ya tomamos vamos a retomar la comunicación. Precisamente esta situación económica por la que atraviesa México, la que atraviesa también los Estados Unidos, estos niveles de inflación del 9% ya precisamente en los Estados Unidos, y lo que está sucediendo precisamente en nuestro país, el aumento en los precios de los productos de la canasta básica, los productos de primera necesidad, los del día a día, carne, pollo, algunas frutas y verduras, y el costo también de los servicios como la luz eléctrica, también la situación de los combustibles es algo que ha impactado. Y justo, Víctor, te preguntaba, con todas estas, bueno, con algunas variables que yo te comentaba, ¿cuál es la situación que actualmente está viviendo nuestro país? Sí, Adán, ¿qué tal? Como te decía, efectivamente estamos en un entorno de debilidad económica importante y también de inflación bastante alta, ¿no? Efectivamente, a nivel generacional, pues varía mucho la percepción de lo que es inflación elevada, ¿no? En generaciones que les tocó vivir las décadas de los 80s, finales de los 70s, pues las inflaciones de doble dígito son las que realmente espantan, pero pues hay que recordar que son niveles de inflación que no se habían visto en 20 años y que la tasa de crecimiento de recuperación de la economía pues todavía nos tiene apenas en el umbral de recuperar los niveles prepandemia, ¿no? Entonces, la situación con la diferente reacción desde el punto de vista de política económica que se ha dado en varias economías como Estados Unidos tiene como consecuencia que pues, el proceso sea un poco más lento, que la intención de los bancos centrales de bajar la presión sobre la inflación también tenga algo de presión sobre la demanda, y pues esa reducción en el crédito, esas condiciones más estrictas para el crédito, pues hagan que el proceso de recuperación sea más lento para que la inflación no se desborde, lo cual parecería una disyuntiva que no debería estar presente. No deberíamos estar optando entre crecer o controlar la inflación, pero sin duda que desde el punto de vista de estabilidad es muy deseable que pues, se preserve la conducción de la política monetaria y el control sobre los precios, aunque eso tenga una repercusión importante sobre el proceso de recuperación económica que veremos en los próximos meses y que probablemente se vea afectado si es que finalmente se materializa esta recesión que se advierte por parte de algunos especialistas en la economía de Estados Unidos. ¿Crees que entremos precisamente en esta situación de recesión allá en los Estados Unidos, y regresaríamos a aquella frase, ya ni me acuerdo hace cuántos años, de el catarrito o la gripe que puedes darle allá en Estados Unidos, que para nosotros se puede convertir en otra situación pulmonar más delicada? Sí, yo creo que esta referencia que haces al catarrito en su momento pues era la intención de señalar las implicaciones que tiene el ciclo económico de Estados Unidos sobre México, pero creo que en este momento tenemos que ser mucho más prudentes en la manera de referirnos a los riesgos que tenemos enfrente. Sin duda que un proceso de aceleración en Estados Unidos nos impactaría mucho por el grado de conexión que hay entre las dos economías. Hay que recordar que México y Estados Unidos son el socio comercial principal de cada uno, respectivamente, y ese nivel de integración que tienen sus economías
haría que si Estados Unidos entra en un proceso de recesión, aunque sea relativamente corto, pues iba a implicar un impacto muy duro para la economía mexicana, dado el momento en el que se encuentra, ¿no? Apenas está en un proceso que le está permitiendo llegar a sus niveles anteriores a la pandemia, estamos apenas recuperando los niveles de finales de 2019 y pues en este momento que la economía de Estados Unidos se desacelere, implicaría que el canal exportador de México, que ha sido un motor importante en el proceso de recuperación, si no es que el más relevante, se vea debilitado y entonces con un mercado interno donde el consumo sí es relevante, pero sigue creciendo por tasas alrededor del 2%, donde la inversión apenas empieza su proceso de recuperación, pues se acaban los motores de crecimiento para la economía mexicana y entonces tendremos que ver un entorno un poco más debilitado en crecimiento con cifras de inflación que esperemos vayan reduciendo paulatinamente, pero que el propio Banco de México ha advertido que tiene considerables riesgos al alza en los próximos meses. Víctor, las medidas que ha tomado el Banco Central Mexicano, las medidas que toma también la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿han sido las correctas? ¿Hacen falta más medidas que tomar para ayudar a bajar la inflación? Me refiero como medida este estímulo fiscal a combustibles. Pues mira, por una parte están las diferentes acciones que ha tomado el Banco de México y por la otra el gobierno federal. Efectivamente, el impacto que ha tenido el gobierno federal con el programa de estímulos sobre la inflación no subyacente en el caso de gasolinas ha sido relevante, pero pues el principal actor en el control de la inflación, el que es responsable de manera constitucional, es el Banco de México. Por lo tanto, es la autoridad con mayor responsabilidad y la que tiene el control más crucial en estas actividades, y sin duda que la parte central está en el control de las expectativas de inflación. Una política monetaria creíble, autónoma, de la cual se respetuosa el gobierno, es crucial para que la convergencia de las cifras de inflación, sobre todo desde el punto de vista del canal de expectativas, se materialice en los próximos meses. Lo mejor que puede hacer el gobierno federal es apoyar la autonomía del Banco de México, ser respetuoso de las decisiones y trabajar conjuntamente en administrar las expectativas de inflación para que pues, los ciudadanos y las personas que estamos en el día a día en la economía, pues no tengamos el miedo de que los precios van a seguir subiendo, de que nadie está haciendo nada al respecto y por lo tanto empecemos a actuar de una manera como si los precios estuvieran de alguna manera en una fase de poca atención de parte de las autoridades. Esa es la principal tarea que tiene el Banco de México y el gobierno debe ser muy cauteloso en ser partícipe de ese mensaje con la ciudadanía. Víctor, ahora que tocabas este punto de política monetaria buena del gobierno, en los últimos 2 días hemos visto la cotización peso-dólar, la cotización dólar-euro, que ha tenido ahí momentos interesantes. El dólar hoy por la mañana rebasaba la barrera de los 21 pesos. Ayer creo que el euro estaba más barato que el dólar. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Son los momentos que estamos pasando? Efectivamente, el parte de la responsabilidad de la política monetaria está en mantener un nivel de tasas que resulte atractivo en los mercados financieros internacionales y que eso contribuya a darle estabilidad a la moneda. Sin embargo, pues es una consecuencia del tipo de la postura monetaria que se fije y como tal no tiene la política monetaria un objetivo de mantener el tipo de cambio en un nivel o en otro. Hay que recordar que el tipo de cambio para nuestro país funciona como una salvaguarda, es como un campo de fuerza que le ayuda a la estabilidad económica, a absorber diferentes tipos de choques, sobre todo desde el punto de vista de confianza y de volatilidad a nivel global. Y a esto, pues la respuesta del tipo de cambio pues nos ayuda, esa flexibilidad que tiene de a veces subir, a veces bajar, nos ayuda a que la economía mexicana resista de alguna manera estos impactos en riesgo. Ahora, recientemente vemos una preocupación que te digo que es global sobre la manera en que se están comportando las diferentes economías, sobre todo en la zona del euro hay una preocupación importante y continua sobre el crecimiento, dados los crecientes precios en los diferentes tipos de bienes energéticos como el gas natural o el petróleo,
y eso ha debilitado de manera muy significativa al euro. Lo que hemos visto en los días recientes ha sido una depreciación importante del euro. El euro ha perdido valor frente al dólar americano y por supuesto frente al peso. Vemos al peso en una cotización incluso por debajo de los 21 pesos por euro, lo cual pues no habíamos visto desde que se formó el euro a finales de los 90. Y esto tiene algunas ventajas competitivas desde el punto de vista comercial para México y también pues, hace que pues, el valor de las importaciones por parte de Europa en términos de peso sea un poco más atractivo para algunos consumidores. Sin embargo, el efecto que está de fondo es la preocupación de la desaceleración en Europa y si esto se ve como una premonición de la desaceleración y eventual recesión que podría ocurrir también en Estados Unidos por la necesidad de incrementar las tasas ante los recientes cifras de inflación. Víctor Gómez Ayala, estamos por ver aún efectos más, digamos, agresivos económicamente hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, o ya estamos viviendo lo que tenía que dar esta invasión. Yo creo que los efectos directos en general ya los vimos. El tema que está pendiente de resolverse son la manera en que pues Rusia, dada la dependencia que tienen las economías de Europa del occidente de parte de los recursos de gas y petróleo de este país, pueda ocasionar en términos de restricción de acceso, ¿no? Vemos a los rusos con una postura muy firme en restringir el suministro de gas natural y de petróleo, porque eso de alguna manera contribuiría a darle solidez al precio en niveles relativamente elevados y pues pondría a Rusia en una posición mucho más favorable de negociar las sanciones por la invasión de Ucrania. Creo que la manera en que se desenvuelvan esos riesgos van a ser cruciales sobre las perspectivas de comerciales de países como Alemania y Francia, que dependen de manera importante del gas y del petróleo de Rusia, y si eso tiene impactos directos que se materialicen en cifras negativas sobre el crecimiento. Si esto efectivamente ocurre, pues entonces los riesgos de que se extiendan la desaceleración de estas economías a otras, como es el caso de Estados Unidos, pues probablemente se incrementen y eso sin duda tendrá presiones adicionales sobre la economía mexicana. Por ahora es un riesgo, por ahora no se ha materializado en las cifras, pero sin duda abona a la preocupación que ya existe en los mercados sobre esta potencial recesión que se avecina para Estados Unidos en los próximos meses. Pues Víctor Gómez Ayala, profesor de Economía del ITAM, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX en esta tarde. Muchas gracias a ti, Adán, a ti, a tu auditorio, por la conversación. Un gusto saludarte.